16, verso 14. ¿Ven? Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 14. Cuando venimos al Señor, ¿no? Cuando venimos al Evangelio, algunos dicen que se nos acaban los problemas. Y yo creo que cuando venimos al Señor, se incrementan los problemas. Tenemos problemas por una sencilla razón. Hemos tomado la decisión de servir al Señor, de seguir al Señor. Entonces vamos en contra de todo lo que se dice mundo, en contra de todo lo que para la gente es normal, pero para nosotros, o mejor dicho, para el Señor, su palabra no es normal. Dice que el que robaba antes, ahora no roba. Y la pregunta es, ¿quién nos roba? En el mundo, yo a mí me da gracia porque cuando vas a la frutería, ¿no? Y ves toda la fruta y por ahí dice, mira, hay uva, y dice, tendría que comprar uva, pero saca un granito y te lo comes para probarlo, si está bueno, si no está bueno, pues no compro. ¿Qué acabas de hacer? Pero eso no es robar. Sí, es robar. No es tuyo. No es tuyo. Tienes que pedirlo. Si el dependiente te lo da, entonces lo robas. Pero es algo que tenemos dentro. O sea, algo que Adán lo captó, lo metió dentro del ADN. O sea, el pecado está ahí. Entonces, cuando hablamos de que Dios cambia las vidas, ¿cómo las transforma? Primero transforma tu vida de adentro hacia afuera. Sí que están los consejos, sí que están todas las situaciones. Ahora vamos a ver esta noche una situación en la cual se transforma una bendición en aquello que podría ser una maldición. ¿Ven? Vamos a leer desde el verso 14. Entonces, porque ahí estaba Pablo, estaba predicando el Evangelio en esa zona. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Fíjate que tremendo el Pablo, ¿no? Está diciendo, nos obligó. Yo creo que le hizo una invitación, y él, pero la invitación está hecha de una manera que sí que te sientes obligado. ¿Por qué? Porque la mujer le dijo, cuando fue bautizada ella y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Que tenía un espíritu de adivinación. Y los amos de la mujer ganaban dinero con eso. Y bastante. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres, o sea que si tenía un espíritu de adivinación sabía quién eran. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. El espíritu que tenía la mujer, que era de adivinación, que es contrario a la voluntad de Dios, estaba
diciendo una gran verdad, ¿o no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Está diciendo una gran verdad? Claro, porque dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre del Señor Jesucristo, que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Estaba bien que había que liberarla a la mujer? El que estaba hablando era el demonio por boca de la mujer, ¿no es cierto? Y entonces, ¿ah? Sí, claro, porque estaba adivinando, pero era un espíritu inmundo. Ahora, esto lo hacía cada día. Cada momento que venía Pablo ahí, esta mujer decía lo mismo. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Más desagradando a Pablo. Ahora, ahí hay un concepto, ¿no? Dice, Pablo no le gustó que cada día dijeran, este es un siervo de Dios que os anuncia la salvación. Dice, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con vara. Después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y le aseguró los pies en el cepo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de Pedro? Que a Pedro lo metieron preso. La iglesia oraba sin cesar, y como a la medianoche se le aparece un ángel, se ilumina la cárcel, se le caen las cadenas, se abren las puertas y sale Pedro. ¿Verdad? Algo sobrenatural. Ahora aquí está por pasar algo sobrenatural también. Pero a la medianoche estaba Pablo y Silas quejándose de todo lo que le había pasado. No. No se estaban quejando. Es que me he equivocado con él. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Yo digo, es una situación irrisoria, ¿no? Porque después que te han dado una tanda de palos, después que te han pegado, y bastante, y mucho, dice acá, estás cantando. Y estos están locos. Los otros presos que lo oían, pero no decían nada. Estos están, lo ha dejado, los palos que le han dado, lo ha dejado peor que como estaba. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Fíjate que el carcelero se había perdido el festival. Se había perdido el festival porque estaban cantando Pablo y Silas, y el carcelero ¿qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. Pensando que los presos habían huido, mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos le dijo: señores,
hizo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Fíjate qué tremenda pregunta. Ahora en este tiempo se escucha poco esta pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? En este tiempo te dicen, bueno, he cambiado de religión. Antes era católico, ahora soy evangélico. Antes era evangélico, ahora soy testigo de Jehová. O soy mormón. ¿Cierto? Eso es religión. Las religiones se pelean entre ellas. Tienen guerras, la guerra santa. Pero tener un encuentro con el Señor Jesucristo es totalmente diferente. ¿Qué pregunta el hombre? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Y ellos qué le dijeron? Verso 31. Le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Tremenda promesa de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Creer en el Señor Jesucristo. Y vas a ser salvo tú y por consecuencia tu casa. ¿Sabes por qué? Porque el que tiene un encuentro con Cristo se tiene que ver el cambio. ¿Sí o no? Antes era un gamberro, ahora es una nueva criatura. ¿Sí? Antes mentía como un cosaco, ahora no tienes que mentir. A veces se nos queda la costumbre. ¿Sí? Dice, ¿cuántos soldados viste? Dice, 10. Viene el otro y dice, no, si eran como 100. Nos queda costumbre, a veces agrandamos las cosas, a veces las achicamos. Pero, ¿qué hay en la vida nuestra cuando creemos en Jesucristo? Hay un cambio total. Por eso es que dice que serás salvo tú y toda tu casa. Porque tu casa, tus parientes, tienen que ver el cambio. Si no hay cambio, no hay salvación. ¿O sí? No, yo pregunto, a lo mejor salvo siempre salvo. Porque una vez levanté la mano y dije, yo creo en Cristo. Esa doctrina no es de Dios. La salvación se puede perder y debe clamarse con el nombre de Dios. Una vez levanta la mano, soy salvo. Pero luego, dice la Biblia, sin santidad nadie será el Señor. Hay que cuidar la salvación, con temor y con temblor. De todas formas, el que sabe si va a perder la salvación es Dios. Sabe el corazón. Como por fuego algunos se van a salvar en el último instante. Pero yo prefiero tener una comunicación o una comunión con Dios a través del Espíritu Santo para poder vivir una vida en santidad. ¿Ven? ¿Y quiénes van a ver si soy santo o no? Mi casa. Primero. Mi vecino un poco, pero los vecinos. Alguien le habrá lavado el coco a este, mirando, hay cosas raras, ahora es evangélico. ¿No? Pero en tu casa, cuando vean que tú das gracias a Dios por los alimentos, cuando vean que tú has cambiado tu actitud de mentiroso, ahora dices la verdad, aunque a algunos no les gusta que le digan la verdad. ¿No es cierto? Cuando tu vida es transformada por el poder del Espíritu Santo, entonces los que tienen más cerca son los que van a ver el cambio. ¿O no? Debería ser así. Y también, cuando somos creyentes, según lo que proclamamos, es lo que vamos a recibir. Si decimos, bueno, esta no cambia más. ¿Te has peleado con tu mujer? Y como te has enojado, esta no cambia más. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás proclamando? Negativo, ¿o no? ¿Y qué tienes que decir? Gracias, Señor, porque aunque se ha enojado conmigo, sí que va a cambiar, sí que va a ser una sierva de Dios.
O sea, lo que proclamamos con lo que tenemos cerca es lo que recibimos, porque eso es creer. Y al que cree, todo le es posible. Continuamos, verso 32, donde le dice, serás salvo tú y toda tu casa, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida, ¿qué hizo? Se bautizó, él con todos los suyos. O sea, es el paso a seguir cuando alguien cree y se convierte, se tiene que bautizar. ¿Amén? Muy bien, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Qué es ponerle la mesa? Darle de comer, ¿no? Y esta costumbre tienen los evangélicos. Siempre que se juntan dan comida. ¿O no? Comparte lo que tienes. Porque esa es la buena noticia. Porque el Señor comienza a repartir bendiciones. Sabes que pareciera que no, pero es la forma del ser humano de entablar amistad. Y una vez que entablas amistad, lo primero que hacemos es invitarlos a casa, a comer. ¿Cierto o no? Por lo menos los italianos lo hacen así. Y los argentinos también. Aquí en España no sé si lo hacen así. Y los peruanos también. Los peruanos también, mira. Parece que es una costumbre humana. Los seres humanos dentro del globo terráqueo. Y más aún, si están convertidos al Señor. Alguien una vez dijo, es que ustedes los evangélicos son unos aburridos. Les digo, porque no nos conocen bien. Nos pasábamos con Mirta, éramos jóvenes, no teníamos hijos, y nos pasábamos de fiesta en fiesta. Vigilia por un lado, vigilia para otro, conciertos por un lado, comidas, las vigilias que íbamos a Rivadavia, teníamos el apóstol que estaba ahí, que era Cavigliotti, y los hermanos eran todos del campo. Algunos se hacían 30 kilómetros caminando para venir a la vigilia. No hacían vigilia todos los días, lo hacían una vez cada 2 meses. Y sabes, algo particular que tienen los hermanos del campo, eran payeses aquí, es que ellos hacen carnero, tienen jamón, tienen pan casero, y todo eso lo traían para compartir la noche de la vigilia. O sea que a la 1 de la mañana hacíamos un paréntesis de 1 hora y nos pegábamos un atracón terrible. Porque era terrible a la hora que comíamos. Pero ¿sabes cuánta gente venía de muchos lugares a la vigilia? Porque a las 6 de la mañana, prácticamente, los profetas comenzaban a profetizar. Porque el Espíritu Santo comenzaba a hablar desde un principio, no solamente a las 6 de la mañana, pero casi siempre. Al principio había una buena predicación de enseñanza. Y luego el Espíritu Santo llenaba de su presencia la vida de aquellos que iban. ¿Qué hizo? Y llevándolo a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. ¿Amén? Mira a tu hermano que está al lado tuyo. Pregúntale, ¿has creído en el Señor? Ahora vamos a ver algo que pasó luego de esto. Porque eso es la parte donde Dios actúa, ¿verdad? Porque el terremoto, ¿quién lo produjo? Dios. No hay nada que no se mueve en la tierra que Dios no diga. Entonces, hubo algo sobrenatural. Se movieron los cimientos, se cayeron las cadenas, se abrieron las puertas, sobrenaturalmente. Y a consecuencia de esto, de llamar la atención del carcelero, el carcelero se convierte al Señor. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir,
suelta a aquellos hombres. Tiene algo o pensamientos de los cuales dice, esto es importante para mí, ¿verdad? Hay una persona que a mí me interesa, que me importa, que yo cuido, o que tengo en el rinconcito del corazón. Que en realidad ahí en el corazón tendríamos que tener a Cristo. Lo demás es añadidura. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás. Y yo digo, ¿cuánto es lo demás? ¿Qué te parece? ¿Cuáles son las añadiduras? Porque siempre nosotros ¿qué pedimos? Añadiduras, ¿verdad? Pues todo lo que es material, ¿no? Bueno, es que vivimos en el cuerpo material. Y cuando vamos a nuestra casa, ¿qué tenemos? Material. Y algunos cenan por la noche, otros no. Otros hacen ayuno hasta el otro día. Pero al mediodía, casi todos comemos. ¿Qué? Saludos. Dile que está al lado tuyo, gracias por venir, hermano. Gracias por venir, gracias por venir, gracias por venir. ¿Ven? Gracias por venir, hermano. Gracias por venir, hermano. Pablo, estábamos en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Venimos viendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es yo siempre digo que es el único libro que todavía no se termina de escribir. ¿Sí? Amén. Muy bien. Capítulo 17. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Hechos capítulo 17, verso 1. Dice así: pasando por Anfilópolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que a Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo, ¿qué cosa? Celos, ¿no? Sí. Tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolo, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo, y las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, ¿cómo eran los de Berea? Más nobles. Eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá
habiendo alborotado las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que se fuese hacia el mar. Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él, lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba, en Atenas su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesucristo, de Jesús, y de la resurrección. ¿Sí? Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es la nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, y queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o el oír algo nuevo. ¿Ven? Amén. Y dime que esto no es lo que hay hoy. Así es. La gente tiene avidez de escuchar algo diferente. Cuando prendes el televisor y ves el noticiero, ¿qué escuchas? Malas noticias. Guerras, Pura guerra, violencia. hambre, los que van huyendo de la guerra. Anunciando la tercera guerra mundial, qué disparate. Puede ser un disparate. Pero ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto? Que todo eso tiene que acontecer. Para que venga Para Jesucristo. que... O sea, la segunda venida de Cristo está pronto a venir. Sí. Entonces, Dios hace cumplir sus propósitos. Amén. Llega el tiempo en el cual tenemos que tener fino el oído para escuchar bien la palabra del Señor. Amén. ¿Qué escuchas? Palabra del Señor. Hay que escuchar la palabra del Señor, porque si no, ¿qué estamos escuchando? De todo lo malo. De todo, ¿no es cierto? Y aquí, ¿qué decía esta gente? A ver, dinos algo, porque querían escuchar algo diferente. ¿Sabe lo que es diferente hoy? Cuando alguien predica de Jesucristo. Amén. Porque hablas en la calle, pueden hablar de Cataluña, ¿no es cierto? Todos los noticieros ocupan el tiempo de Cataluña. Ahora, el tiempo de Francia, todo el noticiero. Yo siempre comentaba, sé que hay, la maldad está, ¿o no? Sí. Todos los días. Alguien dice, pero ¿por qué han matado a esta gente? Digo, si en la creación, Adán y Eva, ¿cuántos hijos tenían? Caín y Abel. 2. ¿Y uno mató al otro? Imagínate, con cientos de millones de personas. La maldad está ahí. Y siempre va a haber cosas en las cuales nosotros nos vamos a admirar de ver lo que la humanidad está haciendo. Pero es bueno que en este tiempo escuchemos la palabra del Señor. Así es. Amén. ¿Para qué? Para que nuestro corazón no desfallezca. Amén. Amén. Porque si tú te pones a pensar todo lo que se está haciendo y todos los que van matando y todos los que mueren en accidente, se cae un avión, se mueren en coches, salga la estadística, ¿cuántos se han muerto? Pero es normal. La gente se tiene que morir, ¿o no? Amén. Hay algunos que lo vemos un tiempo y después desaparecen. Los que conocemos mal, digo, oye, mira, se ha muerto fulano de tal. Pero Dios quiere algo que hagamos nosotros y es hablar de la buena palabra que nos va a llevar a la resurrección y a la vida eterna. Amén. Amén. Porque Cristo vino a morir
por nuestros pecados. Amén. ¿Verdad? Mejor dicho, para limpiar nuestros pecados. Vino a morir por nosotros, para prepararnos un lugar para vivir eternamente con Él. Amén. Y Pablo, con Silas, están caminando y están predicando y viendo las situaciones que están viviendo en cada lugar. Siempre hay alguien que está en contra tuyo, ¿o no? Sí. ¿O todos te aman? No. ¿Cierto? Y si le llega a decir a algún vecino, ¿sabes que Cristo murió por ti? Sí, a mí no me hables de esas cosas. Se quieren, vamos. Pero tú sigue hablando. Sigue hablando, porque lo que uno tiene en lo profundo del corazón es lo que habla la boca. Así es. Bueno. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué hay en la abundancia de tu corazón? Cristo. En mi corazón, ¿qué hay? Amén. Palabra de Dios. Amén. Pero para que haya palabra de Dios, tenemos que escuchar palabra de Dios. Tenemos que leer la Biblia, y si es posible en voz alta, para que nos escuchemos. Amén. ¿Verdad? Amén. Y por si acaso hay algún vecino que nos está escuchando, que siempre las paredes son tan finitas. Sí, sí. Sí se escuchan, ¿cierto? Ay, sí. Yo cuando estoy haciendo la comida, pues estoy cantando y hablando del Señor y me escuchan. Siempre hay alguien que te escucha. Siempre es bueno. Sí, Y si no, los espíritus que vienen a molestar también que te escuchen. sí, me escuchan Así todo el decía uno. vecindario y me dicen que estoy loca. Mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Amén. ¿Sabes? Si tienes abundancia de vida en tu corazón, Hay que hablar. lo que vas a transmitir es vida. Amén. Así es. La gente está transmitiendo muerte. Sí, Señor. Están transmitiendo muerte y están jugando con la Sí, muerte. así es. Vino el tiempo de Halloween, ¿no es cierto? Sí. Y ya que la gente es fea, todavía se pintaron más fea todavía. Cada día hablan de Hay algunos que salen disfrazados a la calle todos los días. Bueno, entonces, ¿sabes? La gente habla de muerte, pero nosotros tenemos que hablar de vida. Tenemos que hablar de Cristo, que es el que nos da vida y abundancia de vida. Amén. Amén, amén. Este es el tiempo. ¿Cuál? Hoy es el tiempo de alabar y glorificar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén, gloria a Dios. Es nuestra oportunidad, ¿verdad? Así es. Amén. Yo estaba leyendo lo de Pablo, es impresionante, porque toda su trayectoria, cuando no lo muerde una víbora, cuando no lo apedrean, estaba leyendo la parte donde lo apedrearon y dice que lo sacaron afuera de la ciudad y lo tiraron ahí porque estaba muerto. Y dice que los hermanos estaban alrededor de él. Y cuando se fueron los otros, se levantó, se preparó y al otro día se fue. Ahora, yo me pongo a pensar, cuando tú te lastimas, ¿no es cierto? Cuando te caes de rodilla o te lastimas el codo, pasan un par de días, ¿no? Ahora imagínate que te hayan apedreado, que te hayan dado unos cuantos pedruscos. Entonces, ¿cómo tendría la cara? ¿Cómo tendría su cabeza, su cuerpo? ¿Cómo sería que lo tiraron fuera del campamento, de la ciudad, creyendo que estaba muerto? Pero parece que el Dios vivo lo resucitó y se levantó. Cuando estaban los hermanos mirándolo, yo me imagino a veces los hermanos mirándolo, mirá lo que le han hecho al pobre Pablo. Lo han apedreado, lo han dejado aquí, ya nos hemos quedado sin apóstol. ¿O no? Pero, ¿cuál fue su sorpresa? Que se levantó y se fue el otro día. ¿A dónde? A predicar el Evangelio. A seguir con la palabra. Sí, tenemos que seguir predicando el Evangelio. Amén. Estuvimos hablando de que el corazón del hombre desfallece y las malas noticias vienen a tu vida para que tú tengas amargura, tristeza. Satanás vino a robar, a matar y a destruir. ¿A robar qué?
La bendición de la bendición. La vida El gozo, misma. la vida. Puedes vivir la vida alabando a Dios o puedes vivir la vida quejándote. Llorando siempre ahí. Algún hermano dijo una vez, la quejabanza no es igual que la alabanza. ¿Cierto? Sí, así es. Amén. Entonces, cuando nosotros que tenemos a Cristo, tenemos que vivir Alabando con a paz, Dios. con gozo y alegría, Señor. a pesar de las circunstancias. A mí lo que me llama la atención de Pablo es que no se levantó entre los hermanos y se puso a lamentarse. A ver quién tiene algo para limpiarme la sangre. Nada. Se levantó y siguió su camino de predicación. Aquí en 3 ciudades estuvo y los de Berea eran nobles. ¿Cómo eran los de Berea? No. Nobles. ¿Y qué hacían los de Berea? A mí me gustaría que los hermanos de Torrecorta, los que vienen a esto, a esta iglesia, me gustaría que fueran un poco como los de Berea. ¿Por qué? ¿Sabes qué hacían? Escudriñaban la palabra si era verdad lo que Pablo estaba diciendo. Ustedes tienen que escuchar la palabra. Yo soy el pastor, ¿no? Yo predico, pero aquí está la Hay que verdad. estudiar la Biblia. Entonces usted mire, escudriñe si es verdad lo que yo digo. Así es. No se deje engañar, Así es. porque muchos engañadores han Han salido. salido por el mundo. Sí, Señor. Para eso usted tiene la palabra de Dios, Amén. que es fiel y verdadera. Amén. Necesitamos cada día Leer. y estudiarla. Amén. Una de las cosas que aprendí, porque cuando empecé a caminar en el Señor, hay formas de aprender la Biblia. Y yo aprendí versículos y pasajes de la Biblia cantando. Me sabía el Salmo 1. ¿Qué dice el Salmo 1? Sin abrir la Biblia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Bien. y en camino de santos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley medita de día Y de noche. será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Sí, Señor. Y cuando lo cantas, Es precioso. te vas dando cuenta que te vas al tiempo, te vas dando cuenta y dices, ¿sabes algo de la Biblia? Y te das cuenta que sabes bastante. Amén. Amén. Necesitamos buscar más de la presencia del Señor. Amén. Ok. Esta era la introducción al mensaje, se me acabó el tiempo. Pero no importa. Siga otro ratito. No, ya lo predicamos el domingo. Ah, pero sí.